Resumen de la Biblia del libro Segunda de Tesalonicenses. Parte número 1. Saludo e introducción. Capítulo 1, versículo 1 al 2. Introducción. En las primeras palabras de una carta inspirada por Dios, muchas veces encontramos más que un simple saludo. Encontramos el corazón del mensaje, la esencia del Evangelio y la intención pastoral del escritor. Las primeras líneas no son casuales. No son un formalismo literario ni una cortesía cultural. Son el umbral por el cual el Espíritu Santo nos invita a entrar en la profundidad del mensaje que seguirá. En pocas palabras, se nos entrega el fundamento espiritual sobre el cual se edificará todo lo demás. Así ocurre en el inicio de la segunda carta del apóstol Pablo a la iglesia en Tesalónica. Una iglesia joven en la fe, pero madura en el sufrimiento. Una congregación que había aprendido a permanecer firme en medio de la persecución, pero que ahora enfrentaba otra prueba más sutil, la confusión doctrinal acerca del regreso del Señor. Habían resistido la presión externa, pero comenzaban a ser inquietados por la presión interna de ideas equivocadas, rumores y enseñanzas distorsionadas. El temor, la incertidumbre y el desorden empezaban a abrirse paso en sus corazones. Y es precisamente en ese contexto que Pablo decide comenzar su carta. Antes de corregir errores, antes de aclarar doctrinas, antes de dar instrucciones prácticas, Pablo hace algo profundamente pastoral y espiritualmente sabio, les recuerda quiénes son en Dios y que poseen en Cristo. Porque Pablo sabe que cuando el creyente olvida su identidad, se vuelve vulnerable al miedo. Cuando olvida lo que ha recibido de Dios, se deja dominar por la ansiedad. Y cuando pierde de vista su posición espiritual, cualquier circunstancia puede desestabilizar su corazón. Por eso, estas palabras iniciales no son un protocolo formal. Son una declaración espiritual profunda que afirma identidad, bendición y esperanza. Son un ancla para el alma antes de entrar en las aguas agitadas de la enseñanza que seguirá. Este saludo es, en realidad, una reafirmación del Evangelio en su forma más sencilla y poderosa. Estamos en Dios, y de Él recibimos gracia y paz. Hoy, al escuchar estas palabras, no solo nos acercamos a un antiguo texto bíblico, sino a una verdad viva que también habla a nuestra realidad. Porque nosotros, al igual que los tesalonicenses, enfrentamos tiempos de incertidumbre, presión y confusión. Y así como ellos necesitaban recordar quiénes eran en Dios, nosotros también lo necesitamos. Escuchemos este saludo con oídos atentos, con mente abierta y con el corazón dispuesto a recibir el mismo consuelo, la misma afirmación y la misma esperanza que Pablo quiso sembrar en aquella iglesia fiel. Saludo e introducción. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 1 al 2. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Desde la primera línea, Pablo nos permite ver algo hermoso acerca del carácter del ministerio cristiano. Él no escribe solo. Menciona a Silvano y a Timoteo, compañeros fieles en la obra del Señor. Esto no es un detalle menor. Refleja que el Evangelio avanza en comunidad. La obra de Dios no se realiza en aislamiento, sino en comunión, en colaboración y en unidad de propósito. El ministerio no es protagonismo individual, sino servicio compartido. Pablo honra a quienes han caminado con él, recordándonos que en el reino de Dios nadie sirve solo. Luego dirige su atención a los destinatarios con una frase cargada de significado espiritual. A la iglesia de los tesalonicenses en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Pablo podría haber dicho simplemente a la iglesia en Tesalónica. Pero añade algo que transforma por completo la forma en que ellos deben verse a sí mismos. Están en Dios. No son definidos por su ubicación geográfica. No son definidos por su cultura pagana circundante. No son definidos por la persecución que están sufriendo. Son definidos por su posición espiritual. Esta expresión revela una verdad que fortalece el alma del creyente. Nuestra identidad más profunda no se encuentra en lo externo, sino en nuestra relación con Dios. Estar en Dios significa pertenencia, seguridad, cobertura, comunión y vida. Aunque vivían en Tesalónica, espiritualmente habitaban en Dios. Esta pequeña frase encierra una gran verdad. La identidad del creyente no depende de las circunstancias externas, sino de su relación interna con Dios. Después de afirmar quiénes son,
Pablo declara lo que poseen. Gracia y paz a vosotros. Estas dos palabras resumen el Evangelio completo. La gracia es el favor inmerecido de Dios. Es el amor que Él nos da sin que lo hayamos ganado. Es el inicio de nuestra salvación, el punto de partida de nuestra relación con Él. La paz es el resultado de esa gracia obrando en nuestro interior. Es la tranquilidad del corazón que sabe que ha sido reconciliado con Dios. Es el descanso del alma que ya no vive bajo condenación. La gracia nos alcanza. La paz nos sostiene. La gracia cambia nuestra posición delante de Dios. La paz cambia nuestra condición interior. Y Pablo deja claro el origen de ambas bendiciones. De Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. No provienen del mundo. No provienen de las circunstancias favorables. No provienen de la aprobación de las personas. Provienen directamente de Dios. Esto significa que, aun cuando todo a su alrededor sea inestable, ellos ya poseen algo que nadie puede quitarles, la gracia y la paz que vienen del Padre y del Hijo. En medio de persecución, confusión doctrinal y dificultad diaria, Pablo no comienza hablando de problemas. No inicia corrigiendo errores ni señalando fallas. Comienza recordándoles las bendiciones que ya poseen. Porque cuando el creyente recuerda lo que tiene en Dios, puede enfrentar con firmeza cualquier situación que venga después. Conclusión. Este breve saludo nos enseña una lección profunda y transformadora. Antes de enfrentar los desafíos de la vida, debemos recordar nuestra posición en Dios. Antes de intentar corregir errores, necesitamos afirmar nuestra identidad en Cristo. Antes de hablar de dificultades, debemos traer a la memoria la gracia y la paz que ya nos han sido dadas. Pablo sabía que una iglesia que recuerda quién es en Dios, es una iglesia que puede mantenerse firme ante cualquier confusión, presión o prueba. Por eso, antes de enseñarles sobre el futuro, les recuerda su presente espiritual. Antes de hablarles del día del Señor, les recuerda que ya pertenecen al Señor. Este saludo nos invita a hacer una pausa y mirar hacia adentro. A veces nos dejamos absorber tanto por los problemas externos, por las noticias, por las preocupaciones diarias y por las incertidumbres del mañana, que olvidamos las verdades eternas que sostienen nuestra vida hoy. Olvidamos que estamos en Dios. Olvidamos que vivimos bajo su gracia. Olvidamos que su paz está disponible para nuestro corazón. Así como Pablo hizo con los tesalonicenses, hoy el Señor también nos recuerda con ternura y firmeza. Tú estás en Dios. Tú has recibido gracia. Tú puedes vivir en paz. No como una idea lejana, sino como una realidad presente. Y es desde esa verdad que podemos enfrentar cualquier circunstancia con firmeza, esperanza y confianza. No porque las situaciones sean fáciles, sino porque nuestra identidad es sólida. No porque no haya dificultades, sino porque estamos sostenidos por aquel que es eterno. Cuando sabemos quiénes somos en Dios, las pruebas no nos definen. Cuando recordamos lo que hemos recibido de Él, el temor pierde su fuerza. Cuando vivimos conscientes de su gracia y su paz, nuestro corazón encuentra descanso aún en medio de la tormenta. Porque cuando sabemos quiénes somos en Dios, todo lo demás encuentra su lugar. Resumen de la Biblia del libro Segunda de Tesalonicenses. Parte número 2. Ánimo en medio de la persecución y la justicia futura de Dios. Capítulo 1, versículo 3 al 12. Introducción. La vida cristiana no está exenta de pruebas. Desde los primeros días de la Iglesia, seguir a Cristo ha significado, muchas veces, caminar en medio de oposición, incomprensión y sufrimiento. Ser discípulo de Jesús nunca fue presentado como un camino libre de dificultades, sino como una senda donde la fe es probada, el carácter es formado y la esperanza es refinada. Las primeras comunidades cristianas aprendieron a confiar en Dios no cuando todo estaba en calma, sino cuando el viento soplaba con mayor fuerza en su contra. La iglesia en Tesalónica conocía bien esta realidad. Su fe no se desarrolló en tiempos de comodidad, sino en medio de la persecución. Cada día representaba un desafío para permanecer firmes, para no retroceder, para no dejarse vencer por el temor. Vivían rodeados de una cultura hostil al Evangelio. Su decisión de seguir a Cristo les trajo rechazo social, presión familiar y amenazas constantes. Sin embargo, en lugar de debilitarse, su fe crecía. En lugar de apagarse, su amor se fortalecía.
en lugar de rendirse, perseveraban. Pero el sufrimiento continuo cansa. La presión constante desgasta el corazón. Y aún los creyentes más firmes necesitan ser recordados de la razón por la cual vale la pena resistir. Y es precisamente a esta iglesia perseguida a la que Pablo dirige palabras de ánimo, no ignorando su dolor, no negando su realidad, sino levantando su mirada hacia una verdad mayor y más poderosa. La justicia futura de Dios. Pablo sabe que cuando el creyente solo mira sus circunstancias, el ánimo se debilita. Pero cuando levanta la vista hacia el propósito eterno de Dios, encuentra fuerzas renovadas. Porque cuando el creyente entiende que Dios es justo y que Cristo regresará con poder y gloria, el sufrimiento presente adquiere un nuevo significado. Ya no es un dolor sin sentido, sino parte de una historia que culminará en la victoria de Dios. La esperanza del mañana se convierte en la fuerza para resistir hoy. La certeza del regreso de Cristo se transforma en consuelo para el corazón cansado. La justicia venidera de Dios se vuelve el ancla del alma en medio de la tormenta. Estas palabras no solo alentaron a los tesalonicenses en su tiempo. Hoy siguen hablando con la misma claridad a todo creyente que atraviesa pruebas, recordándonos que ninguna aflicción es permanente y que la fidelidad siempre tiene recompensa en las manos de un Dios justo. Ánimo en medio de la persecución y la justicia futura de Dios. Pablo comienza expresando gratitud. Antes de mencionar la persecución, antes de hablar del sufrimiento y antes de describir la justicia futura de Dios, Pablo eleva una oración de agradecimiento. Esto revela algo importante. Aún en medio del dolor, hay razones espirituales para dar gracias. Él agradece a Dios por el crecimiento visible de la fe de los tesalonicenses y por el amor que abunda entre ellos. Su fe no era estática, estaba en aumento. Su amor no era limitado, se multiplicaba entre todos. Y esto es notable, porque su crecimiento espiritual no ocurrió en circunstancias favorables, sino en medio de la aflicción. La persecución no debilitó su fe, la fortaleció. La oposición no apagó su amor, lo hizo crecer. Lo que debía desanimarlos, terminó afirmándolos. Lo que pretendía destruir su convicción, terminó profundizando su dependencia de Dios. Pablo reconoce su perseverancia con admiración. Ellos se habían convertido en un testimonio vivo para otras iglesias. Su resistencia ante la adversidad era motivo de inspiración para otros creyentes que también enfrentaban pruebas. Su manera de soportar el sufrimiento demostraba que su fe no era superficial ni emocional, sino genuina y arraigada en Dios. Pero luego, Pablo dirige su atención hacia una verdad que trae profundo consuelo y equilibrio al corazón cansado: Dios es justo. Esta afirmación cambia completamente la perspectiva del sufrimiento. Pablo asegura que las pruebas de los creyentes no pasan desapercibidas. No son ignoradas. No son olvidadas. Dios ve. Dios sabe. Y Dios actuará. El sufrimiento presente no es evidencia del abandono de Dios, sino parte de un proceso que será resuelto en el tiempo perfecto del Señor. Pablo entonces eleva la mirada hacia el futuro y describe un día glorioso, el día en que Cristo se manifestará desde el cielo con poder, rodeado de sus ángeles, en llama de fuego. Este lenguaje no es simbólico de debilidad, sino de majestad, autoridad y victoria. Cristo no regresará en humildad como en su primera venida, sino en gloria y poder como Rey justo. Y ese día traerá dos realidades distintas y definitivas. Juicio para quienes oprimen y rechazan a Dios. Descanso y recompensa para quienes han permanecido fieles. Para los opresores, será el día en que la injusticia encontrará su límite. Para los creyentes, será el día en que el sufrimiento encontrará su final. Esta promesa no busca alimentar deseos de venganza en el corazón del creyente, sino afirmar una verdad consoladora: el mal no tendrá la última palabra. La injusticia no será eterna. El dolor no será permanente. La segunda venida de Cristo es presentada como la gran esperanza del creyente. No como un evento lejano sin impacto práctico, sino como una certeza que transforma la manera de vivir el presente. Saber que Cristo regresará con gloria da sentido al sufrimiento actual. Saber que Dios hará justicia fortalece el corazón cansado. Saber que habrá descanso eterno renueva las fuerzas para seguir perseverando hoy. Así, el creyente aprende a mirar más allá del momento presente y a vivir sostenido por la esperanza segura del cumplimiento de las promesas de Dios.
Conclusión. Este pasaje nos enseña que la esperanza cristiana no es evasión, sino fortaleza. No es una manera de ignorar la realidad, ni una forma de negar el dolor. Es una perspectiva espiritual que permite atravesar la dificultad con el corazón firme y el alma sostenida por la verdad de Dios. Pablo no les dice que ignoren su sufrimiento ni que finjan que todo está bien. Les recuerda que su sufrimiento tiene un límite y que la justicia de Dios tiene un día señalado. Esto cambia completamente la forma en que el creyente enfrenta la adversidad. Ya no se trata de resistir por simple fuerza humana, sino de perseverar apoyado en la certeza de que Dios cumplirá sus promesas. Así, la Iglesia aprende a perseverar no porque las circunstancias sean fáciles, sino porque su mirada está puesta en el regreso glorioso de Cristo. La esperanza del creyente no está anclada en que las pruebas desaparezcan rápidamente, sino en que un día Cristo aparecerá con poder y gloria, y todo será puesto en orden. Hoy, estas palabras siguen hablando con la misma claridad a nuestro corazón. Cuando enfrentamos injusticias, pruebas, oposición o momentos de profundo cansancio, podemos recordar que Dios es justo y que el Señor regresará. Y esa verdad nos da fuerzas para seguir adelante con fe, amor y paciencia, aun cuando no entendamos completamente lo que estamos viviendo. La esperanza en la justicia futura de Dios fortalece la perseverancia presente. Nos enseña a mirar más allá del momento, más allá del dolor y más allá de la incertidumbre, hacia el cumplimiento seguro del plan de Dios. Y cuando Cristo sea revelado en gloria, comprenderemos que ninguna lágrima fue en vano, que ninguna prueba fue inútil y que toda fidelidad tuvo un propósito eterno. Entonces veremos que, en las manos de un Dios justo, todo sufrimiento habrá valido la pena. Resumen de la Biblia del libro 2 de Tesalonicenses, parte número 3. Aclaración sobre el día del Señor y el hombre de pecado. Capítulo 2, versículo 1 al 12. Introducción. A lo largo de la historia, pocos temas han generado tanta confusión como el fin de los tiempos. Las preguntas sobre el regreso del Señor, los eventos finales y las señales del cumplimiento de las profecías han despertado interés, pero también temor y desinformación. El ser humano, por naturaleza, desea saber qué ocurrirá mañana. Queremos anticiparnos al futuro, comprender los tiempos y descifrar las señales. Pero cuando este deseo no está guiado por la verdad de la palabra de Dios, fácilmente se convierte en terreno fértil para la especulación, el rumor y el error. La iglesia en Tesalónica no fue la excepción. Algunos creyentes habían sido inquietados por rumores, mensajes y enseñanzas que afirmaban que el día del Señor ya había llegado. Tal vez habían escuchado supuestas profecías, interpretaciones erróneas o incluso cartas falsamente atribuidas a los apóstoles. El resultado fue preocupante. Esta idea produjo alarma, desorden y ansiedad en la comunidad. El temor comenzó a reemplazar la esperanza. La confusión empezó a debilitar la estabilidad espiritual que tanto les había costado construir en medio de la persecución. En lugar de vivir con la paz que proviene de la confianza en Dios, comenzaron a vivir con inquietud. En lugar de mirar el futuro con seguridad, lo miraban con temor. Es en este contexto delicado que Pablo escribe con claridad pastoral y autoridad apostólica. No para alimentar el miedo, sino para disiparlo. No para fomentar la especulación, sino para afirmar la verdad revelada por Dios. Pablo entiende que la confusión acerca del fin no es un problema secundario. Cuando el creyente pierde claridad sobre el plan de Dios, su corazón pierde estabilidad en el presente. Por eso, antes de hablar de los eventos que precederán al día del Señor, Pablo hace algo fundamental. Llama a la iglesia a no dejarse mover fácilmente de su manera de pensar. Porque cuando el creyente no conoce la verdad, se vuelve vulnerable al engaño. Pero cuando entiende el plan soberano de Dios, su corazón encuentra descanso, seguridad y firmeza. Esta enseñanza no solo fue necesaria para los tesalonicenses. Hoy, en medio de tantas voces, interpretaciones y mensajes sobre el fin de los tiempos, sigue siendo igual de necesaria para nosotros. Aclaración sobre el día del Señor y el hombre de pecado. Pablo comienza rogando a los hermanos que no se dejen mover fácilmente de su manera de pensar, ni se dejen alarmar por supuestas revelaciones, palabras o cartas que parecieran venir de parte de los apóstoles. Esta exhortación muestra el tono pastoral de Pablo. Él no les habla con dureza, sino con preocupación y cuidado. Sabe que el temor se había infiltrado en sus corazones y que la confusión estaba afectando su estabilidad espiritual.
también revela que el problema no era menor. Había información falsa circulando que parecía tener autoridad espiritual. No eran simples rumores sin importancia. Eran mensajes que se presentaban como si vinieran de fuentes confiables, incluso atribuidos a los mismos apóstoles. Esto hacía el engaño aún más peligroso. Por eso, Pablo corrige directamente la falsa idea con claridad y firmeza: el día del Señor no había llegado. Con esta afirmación, Pablo trae calma a una iglesia inquieta. Desarma el temor al establecer la verdad. Luego explica que antes de ese día deben ocurrir ciertos eventos específicos y reconocibles. El primero es la apostasía, un alejamiento masivo de la verdad. Un tiempo en que muchos abandonarán la fe y se apartarán del Evangelio. No se trata de una simple duda espiritual, sino de un rechazo consciente y generalizado de la verdad de Dios. Este alejamiento no sucede por casualidad, sino como parte de un escenario espiritual en el cual la verdad será menospreciada y reemplazada por engaño. El segundo evento es la manifestación del llamado hombre de pecado, también descrito como el inicuo. Una figura que se levantará en abierta oposición a Dios, buscando ocupar el lugar que solo pertenece al Señor. Pablo describe cómo este hombre se exaltará a sí mismo por encima de todo lo que se llama Dios, pretendiendo recibir adoración y autoridad. Su poder no será auténtico, sino basado en el engaño. Engañará a muchos con señales y prodigios mentirosos, aparentando tener autoridad divina, cuando en realidad estará promoviendo la mentira. Pero en medio de esta descripción que podría parecer alarmante, Pablo deja algo muy claro y consolador: Dios tiene el control del tiempo y de la historia. Nada ocurre fuera del conocimiento de Dios. Nada sucede sin su permiso. Nada escapa a su soberanía. Aún el surgimiento del inicuo está limitado por el plan divino. Su tiempo está determinado. Su acción está restringida. Y su final ya está establecido: será destruido por la manifestación gloriosa de Cristo. Esto significa que el mal tiene un límite. El engaño tiene fecha de caducidad. Y la victoria final pertenece al Señor. Pablo también advierte que el engaño afectará especialmente a quienes rechazaron el amor por la verdad. Aquellos que no quisieron recibir la verdad cuando la tuvieron delante, serán vulnerables a creer la mentira cuando ésta se presente. Aquí encontramos una enseñanza profunda y muy actual. El antídoto contra el engaño no es el temor, sino el amor por la verdad. No es el miedo al fin lo que protege al creyente, sino su compromiso con la palabra de Dios. No es la especulación sobre eventos futuros, sino una relación firme con la verdad presente. Quien ama la verdad permanece firme, aún en medio de tiempos de confusión. Conclusión. Este pasaje nos deja una enseñanza vital para todo creyente: no dejarnos engañar por falsas enseñanzas sobre el fin. Pablo no escribe para alimentar la curiosidad ni para fomentar especulaciones innecesarias. Escribe para traer claridad, estabilidad y paz al corazón de la iglesia. Su intención no es que los creyentes vivan obsesionados con señales, fechas o teorías, sino que permanezcan firmes en la verdad que ya han recibido. Porque cuando la mente se llena de rumores, el corazón se llena de temor. Pero cuando la mente se afirma en la palabra de Dios, el corazón encuentra descanso. Pablo entendía que la confusión sobre el futuro podía afectar profundamente la vida presente de la iglesia. Por eso, les recuerda que el antídoto contra el engaño no es el pánico, sino la verdad. Cuando conocemos la palabra de Dios, nuestro corazón permanece estable aún en tiempos de confusión. La verdad actúa como un ancla que impide que seamos arrastrados por cualquier viento de doctrina. Hoy, como en el tiempo de Tesalónica, circulan muchas ideas, interpretaciones y mensajes acerca del fin. Las voces son muchas, las teorías son variadas y la información es abundante. Pero este pasaje nos recuerda que la seguridad del creyente no está en rumores, ni en interpretaciones humanas, sino en la verdad revelada por Dios en las Escrituras. Dios sigue teniendo el control del tiempo y de la historia. Nada se adelanta ni se retrasa fuera de su voluntad soberana. Y mientras esperamos el cumplimiento perfecto de su plan, somos llamados a algo muy práctico y esencial: permanecer firmes, amar la verdad y no dejarnos mover fácilmente de nuestra fe. Esta es la verdadera preparación para el futuro, un corazón arraigado en la verdad de Dios. Porque quien ama la verdad, no será arrastrado por el engaño. Resumen de la Biblia del libro 2 de Tesalonicenses.
Parte número 4. Exhortación a permanecer firmes en la verdad. Capítulo 2, versículo 13 al 17. Introducción. Después de aclarar la confusión acerca del día del Señor y advertir sobre el engaño que vendrá, Pablo cambia el tono de su mensaje. De la advertencia pasa al consuelo. De la corrección a la afirmación. Este cambio no es casual. Es profundamente pastoral. Pablo entiende que, después de hablar de apostasía, del hombre de pecado y del engaño que afectará a muchos, el corazón de la iglesia podría quedar inquieto. Por eso, ahora dirige sus palabras hacia lo que trae seguridad y descanso al alma. Porque no todo es advertencia en la vida cristiana. También hay seguridad, elección y propósito en el plan de Dios. La vida del creyente no está marcada únicamente por alertas sobre el peligro, sino por recordatorios constantes de la gracia que lo sostiene. No solo se trata de saber qué evitar, sino de recordar quiénes somos en Cristo y qué ha hecho Dios por nosotros. Pablo quiere que los creyentes de Tesalónica no se queden con la inquietud de los eventos futuros, sino con la certeza de su salvación presente. Quiere que su atención no esté centrada en el temor al engaño, sino en la seguridad de haber sido alcanzados por la verdad. Quiere que recuerden que, antes de cualquier confusión, antes de cualquier prueba, antes de cualquier dificultad doctrinal, ya habían sido alcanzados por la gracia de Dios. Su relación con Dios no comenzó con la confusión, sino con la salvación. Su historia con Dios no empezó con el temor, sino con el llamado del Evangelio. Por eso, Pablo dirige su mirada hacia una verdad que fortalece el alma y trae profunda estabilidad espiritual. Han sido escogidos para salvación. Esta afirmación no solo habla de su pasado, sino también de su presente y de su futuro. Les recuerda que su fe descansa en un propósito eterno de Dios que no puede ser alterado por rumores, engaños o circunstancias externas. Antes de pedirles que permanezcan firmes, Pablo les recuerda por qué pueden hacerlo, porque su salvación está segura en las manos de Dios. Exhortación a permanecer firmes en la verdad. Pablo comienza dando gracias a Dios nuevamente por ellos. Esta gratitud no nace de lo que están viviendo externamente, sino de lo que Dios ya ha obrado internamente en sus vidas. A pesar de la persecución, de la confusión reciente y de las pruebas constantes, Pablo ve algo más profundo que las circunstancias. Ve la obra firme y real de Dios en el corazón de esta iglesia. Su agradecimiento está centrado en la salvación que han recibido. Les recuerda que fueron escogidos desde el principio para salvación, mediante la santificación del Espíritu y la fe en la verdad. En esta frase, Pablo reúne tres elementos esenciales de la vida cristiana. La iniciativa soberana de Dios al escoger. La obra transformadora del Espíritu Santo al santificar. La respuesta humana de creer en la verdad del Evangelio. Esto significa que su salvación no es un accidente ni una casualidad. No es el resultado de un momento emocional, ni de una decisión aislada. Forma parte del plan eterno de Dios. Han sido llamados por medio del Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Su destino no es la confusión, ni el engaño, ni el temor. Su destino es compartir la gloria de Cristo. Esta afirmación trae una profunda seguridad al corazón del creyente. Su futuro no está en manos del engaño, sino en las manos de Dios. Después de recordarles esta verdad tan sólida, Pablo les da una exhortación clara y directa. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido. Aquí encontramos el centro del pasaje. Permanecer firmes no significa quedarse inmóviles, ni resistirse al crecimiento espiritual. Significa mantenerse estables, sin dejarse arrastrar por ideas nuevas que contradicen la verdad ya recibida. Es una firmeza que protege el corazón y la mente. Retener la enseñanza apostólica significa valorar, guardar y obedecer la verdad que les fue transmitida, ya sea por palabra hablada cuando Pablo estuvo con ellos, o por carta escrita después. Pablo les recuerda que no necesitan algo nuevo. Ya han recibido la verdad suficiente para permanecer seguros. La firmeza espiritual nace de una relación constante con la verdad de Dios. No se basa en emociones cambiantes, sino en convicciones firmes arraigadas en la enseñanza del Evangelio. Finalmente, Pablo eleva una oración por ellos. Después de exhortarlos, ora. Después de enseñar, intercede. Pide que el mismo Señor Jesucristo y Dios Padre, quien los amó y les dio consolación eterna y buena esperanza por gracia,
consuelen sus corazones y los confirmen en toda buena palabra y obra. Esto muestra una verdad hermosa: la firmeza espiritual no depende solo del esfuerzo humano, sino del fortalecimiento divino. Dios no solo nos llama a permanecer firmes, también nos da el consuelo y la fuerza necesaria para lograrlo. Conclusión. Este pasaje nos deja una enseñanza esencial y profundamente práctica para la vida cristiana: permanecer firmes en la verdad recibida. En tiempos de confusión, de voces contradictorias y de enseñanzas que buscan desviar el corazón, la seguridad del creyente no está en buscar algo nuevo, sino en aferrarse con mayor convicción a lo que ya ha sido revelado por Dios en su palabra. Pablo dirige nuestra mirada hacia 3 anclas espirituales que sostienen al creyente. Recordar que hemos sido escogidos para salvación nos llena de confianza. No caminamos solos ni por casualidad, caminamos dentro del propósito eterno de Dios. Retener la enseñanza apostólica nos da estabilidad. La verdad que hemos recibido no cambia con el tiempo ni con las circunstancias. Es un fundamento sólido sobre el cual podemos edificar toda nuestra vida. Y la oración de Pablo nos recuerda una verdad consoladora: Dios mismo fortalece nuestro corazón. La firmeza no depende únicamente de nuestra capacidad, sino del consuelo, la gracia y el poder que provienen del Señor. Hoy, como en el tiempo de Tesalónica, también vivimos rodeados de ideas, corrientes de pensamiento y mensajes que intentan moldear nuestra manera de creer. Pero este pasaje nos llama a algo distinto: a vivir arraigados en la verdad, firmes en la fe y sostenidos por el consuelo de Dios. Permanecer en la verdad no es solo un acto de conocimiento, sino una postura del corazón. Es decidir, día tras día, confiar en lo que Dios ha dicho por encima de cualquier otra voz. Porque quien permanece en la verdad, permanece seguro. Y quien se aferra a la verdad, encuentra descanso, estabilidad y esperanza, aún en medio de la incertidumbre del mundo. Resumen de la Biblia del libro Segunda de Tesalonicenses. Parte número 5. Instrucciones sobre la disciplina y el trabajo. Capítulo 3, versículo 1 al 15. Introducción. La esperanza del regreso de Cristo es una de las verdades más hermosas y poderosas de la fe cristiana. Esta esperanza sostiene al creyente en medio de las pruebas, le da propósito a su vida y orienta su mirada hacia la eternidad. Saber que la historia no termina en el caos, sino en la manifestación gloriosa del Señor, llena el corazón de ánimo y perseverancia. Desde los primeros días de la Iglesia, esta esperanza fue una fuente constante de consuelo. Los creyentes vivían con la certeza de que Cristo volvería, y esa certeza transformaba su manera de enfrentar el sufrimiento, la injusticia y la incertidumbre del presente. Sin embargo, en la iglesia de Tesalónica, algunos habían interpretado esta esperanza de manera equivocada. Creyendo que el Señor regresaría en cualquier momento, comenzaron a descuidar sus responsabilidades diarias. Dejaron de trabajar, dependían de otros para sostenerse y vivían en desorden. Lo que debía ser una motivación para vivir con mayor fidelidad, se convirtió en una justificación para la pasividad. La expectativa del regreso de Cristo, en lugar de impulsarlos a una vida diligente, se transformó en una excusa para la ociosidad. Su mirada estaba tan enfocada en el mañana, que olvidaron la obediencia del hoy. Este desorden no solo afectaba sus propias vidas, sino también el testimonio de la Iglesia y la armonía de la comunidad. La fe mal entendida estaba produciendo consecuencias prácticas que necesitaban corrección urgente. Es en este contexto que Pablo escribe con claridad, firmeza y amor pastoral. Él desea corregir esta actitud sin apagar la esperanza, mostrando que la espera del Señor debe producir responsabilidad, no descuido. Pablo enseña que la verdadera esperanza cristiana no desconecta al creyente de sus deberes terrenales, sino que los llena de un nuevo significado. Cada tarea cotidiana, cada responsabilidad diaria, cada esfuerzo honesto se convierte en una forma de honrar a Dios mientras aguardamos su regreso. Porque la verdadera espiritualidad no se demuestra abandonando las tareas diarias, sino cumpliéndolas con fidelidad mientras esperamos al Señor. Instrucciones sobre la disciplina y el trabajo. Pablo comienza este pasaje pidiendo algo muy significativo: oración. Ruega a los hermanos que oren para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre ellos. También pide oración para ser librado de hombres perversos y malos, reconociendo que no todos tienen fe. Esto nos muestra que, aun siendo apóstol, Pablo dependía de la oración de la iglesia.
La expansión del Evangelio no descansa solo en el esfuerzo humano, sino en el respaldo espiritual del pueblo de Dios. El avance del mensaje no es solo cuestión de estrategia, sino de intercesión. Luego, Pablo afirma una verdad reconfortante: el Señor es fiel. Él fortalecerá y guardará a los creyentes del mal. Esta seguridad prepara el corazón para recibir la exhortación que viene a continuación. Antes de corregir, Pablo recuerda a quien sostiene a la iglesia: no es su propia fuerza, sino la fidelidad del Señor. Con esta base espiritual, Pablo aborda con autoridad apostólica el problema que estaba afectando a la comunidad: la ociosidad. Había creyentes que no trabajaban en absoluto y vivían desordenadamente, entrometiéndose en lo ajeno y dependiendo del esfuerzo de otros. No solo eran improductivos, sino que su conducta generaba desorden, tensión y mal ejemplo dentro de la iglesia. Pablo recuerda que, cuando estuvo entre ellos, dio ejemplo. Trabajó con sus propias manos, día y noche, para no ser carga a nadie. Aunque tenía el derecho de ser sostenido como apóstol, decidió no ejercerlo, precisamente para modelar una actitud correcta hacia el trabajo. Su vida era un sermón práctico. Y entonces establece una regla clara, directa y contundente. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Esta no es una expresión de dureza, sino una enseñanza de responsabilidad. Pablo no habla de quienes no pueden trabajar por enfermedad, limitación o circunstancia, sino de quienes no quieren hacerlo por decisión propia. La fe cristiana no promueve la pereza. Al contrario, dignifica el trabajo y lo presenta como parte del orden de Dios para la vida humana. Trabajar no es solo una necesidad económica, sino una expresión de obediencia, disciplina y buen testimonio. Pablo exhorta a estos hermanos a trabajar con tranquilidad, a ganarse su propio sustento y a vivir de manera ordenada. Les llama a abandonar el desorden y a recuperar una vida responsable y productiva. Pero también instruye a la iglesia sobre cómo tratar a quienes persisten en esta conducta. Deben ejercer una disciplina amorosa, apartarse de su comportamiento desordenado para que reflexionen, pero sin tratarlos como enemigos, sino amonestándolos como hermanos. Aquí vemos el equilibrio perfecto entre firmeza y amor. La disciplina no busca humillar, sino restaurar. No busca excluir, sino corregir para que el hermano vuelva al orden que agrada a Dios. De esta manera, Pablo enseña que la espera del regreso de Cristo no es pasiva, sino activa, no es desordenada, sino responsable, no es ociosa, sino diligente. Conclusión. Este pasaje nos deja una enseñanza profundamente práctica y necesaria para hoy. La espera de Cristo no es excusa para la irresponsabilidad. La esperanza del regreso del Señor no nos llama a abandonar nuestras tareas, sino a realizarlas con mayor fidelidad. Cada responsabilidad diaria, por sencilla que parezca, se convierte en una oportunidad para honrar a Dios y reflejar nuestro compromiso con Él. Trabajar, cumplir deberes, vivir ordenadamente y sostenernos con dignidad también forman parte de nuestra vida espiritual. No existe una separación entre lo espiritual y lo cotidiano. Todo lo que hacemos puede convertirse en un acto de obediencia y adoración cuando lo realizamos con un corazón correcto. Mientras esperamos a Cristo, no nos desconectamos del mundo, vivimos en él como testigos fieles. Nuestra diligencia, responsabilidad y buen testimonio hablan tan fuerte como nuestras palabras. Pablo nos enseña que una fe auténtica se evidencia en la manera en que vivimos cada día. La esperanza futura transforma nuestra conducta presente. Y si en algún momento nos desviamos hacia el desorden, la comunidad de fe está llamada a corregirnos con amor, buscando siempre la restauración y no la condenación. La disciplina cristiana no tiene como fin señalar, sino recuperar, no aislar, sino volver a encaminar. Porque la verdadera esperanza cristiana no produce pasividad, sino compromiso. Esperamos al Señor trabajando con diligencia, viviendo con orden y reflejando en lo cotidiano la fidelidad que decimos tener en lo eterno. Así, cada día de trabajo, cada deber cumplido y cada actitud responsable se convierten en una manera silenciosa pero poderosa de decir: estamos listos para su regreso. Resumen de la Biblia del libro Segunda de Tesalonicenses. Parte número 6. Bendición final y despedida. Capítulo 3, versículo 16 al 18. Introducción. Al llegar al final de una carta apostólica, podríamos pensar que solo encontramos palabras de despedida. Sin embargo, en las Escrituras,
Incluso las últimas líneas están llenas de significado espiritual, cuidado pastoral y profunda enseñanza. Así ocurre en los versículos finales de la segunda carta a los tesalonicenses. Después de corregir errores, exhortar a la responsabilidad y afirmar la verdad, Pablo cierra su mensaje elevando una oración y dejando una marca personal que confirma la autenticidad de sus palabras. No es un cierre apresurado. Es un final que transmite paz, cercanía y seguridad. Pablo sabe que la Iglesia vive en medio de persecuciones, confusión doctrinal y desafíos prácticos. Sabe que sus lectores no necesitan solo instrucciones, sino también consuelo. No necesitan únicamente corrección, sino también afirmación. Por eso, sus últimas palabras no son de advertencia, sino de bendición. En este breve pasaje, encontramos el deseo pastoral del apóstol para la Iglesia, que experimenten la paz del Señor en todo momento y en toda circunstancia. Y que tengan la certeza de que estas palabras provienen verdaderamente de Él. Estas líneas finales revelan el corazón de un pastor que no solo enseña con autoridad, sino que ama profundamente a la Iglesia. Pablo no se despide sin antes dejarles un recordatorio esencial. La presencia del Señor y la gracia de Cristo son suficientes para sostenerlos en cualquier situación. La carta termina, pero el cuidado pastoral continúa. La enseñanza concluye, pero la bendición permanece. Escuchemos esta despedida no como un simple final, sino como una bendición viva para nuestro propio caminar con Dios. Recordando que el mismo Señor de paz que Pablo deseó para los tesalonicenses es el que hoy camina con nosotros. Bendición final y despedida. Pablo inicia esta despedida con una oración profundamente significativa. Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. Aquí Pablo no habla simplemente de paz como ausencia de conflictos. Habla de la paz que proviene del Señor mismo. Una paz que nace de la comunión con Cristo, que permanece aun cuando las circunstancias son adversas y que sostiene el corazón cuando todo alrededor parece inestable. Esta paz no es frágil ni pasajera. Es una paz que tiene su origen en el carácter de Dios. Por eso Pablo lo llama el Señor de paz. La paz no es solo un regalo que Él da, es parte de quien Él es. Es notable que Pablo desee que esta paz sea experimentada siempre y en toda manera. Esto incluye tiempos de persecución, momentos de confusión doctrinal, días de dificultad económica, tensiones dentro de la comunidad y también etapas de tranquilidad. La paz del Señor no es ocasional, es una provisión continua para el corazón que confía en Él. No depende de lo que sucede afuera, sino de quien gobierna adentro. Luego, Pablo añade una frase breve pero poderosa. El Señor sea con todos vosotros. Esta expresión resume el mayor deseo pastoral, que la presencia del Señor acompañe a la Iglesia en cada paso. Porque donde está el Señor, hay fortaleza para resistir, dirección para decidir, consuelo para el dolor y esperanza para el futuro. Pablo sabe que la mayor seguridad del creyente no está en las explicaciones recibidas ni en las exhortaciones escuchadas, sino en la presencia constante del Señor en su vida diaria. A continuación, Pablo menciona algo muy particular. La salutación es de mi propia mano, Pablo, que es el signo en toda carta mía, así escribo. Este detalle, que podría parecer pequeño, tiene un gran significado. Revela que algunas cartas falsas estaban circulando, causando confusión en la Iglesia, especialmente en relación con el Día del Señor. Había mensajes que parecían tener autoridad apostólica, pero no provenían de Pablo. Por eso, él autentica esta carta con su propia escritura. No quiere que los creyentes duden del origen de estas enseñanzas. Desea que tengan plena confianza en la veracidad del mensaje que han recibido. Este gesto muestra el profundo cuidado pastoral del apóstol. Él no solo enseña la verdad, sino que protege a la Iglesia del engaño, asegurándose de que puedan confiar plenamente en lo que leen. Finalmente, Pablo concluye con una bendición que resume todo el Evangelio. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. La carta que comenzó con gracia y paz, termina con gracia. Porque la gracia es el fundamento, el sustento y la esperanza de la vida cristiana. Es la gracia la que los salvó, la que los sostiene en medio de las pruebas y la que los llevará hasta el día de Cristo. Así, Pablo cierra su carta recordándoles que, por encima de cualquier corrección, exhortación o enseñanza,
Lo que verdaderamente lo sostiene es la gracia abundante del Señor Jesucristo. Todo inicia y todo termina en la gracia de Cristo. Conclusión. Este cierre nos enseña que las últimas palabras de Pablo no son simplemente una despedida, sino una bendición intencional y profundamente pastoral. Después de haber instruido, corregido y exhortado, Pablo no deja a la iglesia con una lista de deberes, sino con una oración en sus labios. Quiere que sus lectores se queden no solo con enseñanzas en la mente, sino con paz en el corazón. Pablo desea que la iglesia viva en la paz constante del Señor, acompañada por su presencia y sostenida por su gracia. Sabe que las doctrinas son necesarias, pero también sabe que el alma necesita descanso, seguridad y consuelo. En medio de persecuciones, confusiones y desafíos diarios, estas palabras siguen teniendo un poder renovador para nosotros hoy. Nos recuerdan que, aunque el contexto cambie, nuestras necesidades espirituales siguen siendo las mismas: paz, presencia y gracia. También aprendemos la importancia de afirmar la verdad y protegernos del engaño, valorando la autenticidad de la enseñanza apostólica. Así como Pablo autenticó su carta para dar seguridad a la iglesia, nosotros hoy encontramos seguridad en la fidelidad de la palabra de Dios. Este pasaje nos invita a terminar nuestro caminar diario de la misma manera en que Pablo terminó su carta, descansando en la obra del Señor. Así, esta carta termina como comenzó, recordándonos que todo descansa en la gracia del Señor Jesucristo. Y mientras caminamos en la vida diaria, podemos hacer nuestra esta oración final, no solo como palabras, sino como una realidad que anhelamos experimentar. Que el Señor de paz nos dé paz en todo momento. Que su presencia nos acompañe siempre. Y que su gracia sea suficiente para cada día.